La versión de Zartex Pro que se grabó en 2016 y 2017, la primera formación integral Zartex que trató todos y cada uno de los aspectos de la psicología y estrategia de un trader. Con tal de no desperdiciarla y dejarla en el olvido, y también con objetivo de elevar el estándar educativo en la industria, hemos decidido compartirla ahora totalmente gratis en este canal. Así que si te gusta, por favor, lo único que te pedimos a cambio es que le des al botón de compartir que encontrarás aquí debajo. Para seguir educándote, por favor, pincha en el enlace que encontrarás en la descripción porque verás información actualizada de lo que vienen siendo nuestras formaciones. Un saludo y os leo en los comentarios. Muy buenas a todos, Luis Ardoya aquí de nuevo para explicaros el módulo de la colocación de stops. Hasta ahora hemos visto cómo graficar un gráfico diario, luego vimos cómo estructuramos también el gráfico horario y cómo en relación a esos patrones que se van formando en los extremos o puntos relativos de esas estructuras, cómo buscamos luego oportunidades de entrada. Hemos estado viendo cuáles son esas oportunidades de entrada con los patrones de reversión y de continuación en esta semana 3 y ahora nos falta cómo colocar los stops, porque de nada nos sirve saber hacer una entrada si no sabemos dónde colocar un stop. Así que sin más, vayamos a adentrarnos en este módulo. Fijaros que la imagen que tengo es de un oso y de un toro, de eso va a tratar la temática de este módulo, y fijaros que en este caso el toro le está pegando por la espalda al oso y bueno, la metáfora que yo entiendo de esta imagen es que si no colocas tus stops te la van a dar por la espalda. Eso es con lo que te tienes que quedar, porque el stop es tu amigo y va a ayudarte a que no te ocurra esto y te lleves un susto cuando menos te lo esperas. Así que de lo que vamos a hablar en primer lugar es sobre las zonas de stop, qué es lo que las caracteriza, cuáles son sus rasgos. Hablaremos de los stops en entradas de reversión confirmada, en entradas de reversión de riesgo, en entradas de continuación confirmada y en entradas de continuación de riesgo. Os haré un pequeño refresh, ese recordatorio de lo que son cada una de estas entradas. Y luego hablaremos de cómo colocar nuestro stop en break-even y de una serie de normas que podemos usar para colocarlo y asegurarnos de que nuestra operativa es así un poco más mecánica, más segura y sobre todo con probabilidad a nuestro favor de que no nos toque ese stop cuando no nos debería tocar, ¿no? Así que sin más, vamos a empezar con las zonas de stop y lo que las caracteriza. Fijaros, un stop loss es una orden de cierre automático de una posición a un precio determinado. Esto significa que un stop loss nos va a ejecutar cuando el precio llegue a la zona que nosotros hemos determinado. Es decir, suponed que tenemos el stop en una zona concreta. Cuando el precio llegue a esa zona, se nos activará una orden para que luego se nos cierre la orden. Pero no necesariamente ese stop loss se nos cerrará exactamente en el punto en el que nosotros hemos puesto la orden. Esa orden es simplemente una orden para que cuando el precio llega ahí, se dé una orden al broker para que nos la ejecute, y el broker en ocasiones no puede ejecutar esa orden al momento, así que el precio del stop podría variar. A veces puede ser en tu favor, a veces puede ser en tu contra. Los rasgos de un stop loss. ¿Qué es exactamente para lo que sirve un stop loss? Pues bien, al igual que el take profit, un stop loss nos da libertad. Un stop nos da libertad especialmente cuando el trade ya está abierto. El hecho de poder salir de casa, ¿no? Y estando trabajando en el ordenador, viendo cómo se mueven los gráficos y tal, y no tener que preocuparnos, es de un valor incalculable, ¿no? O sea, poder salir de casa y decir, vale, nuestra operación se cerrará en ese punto y tenemos ahora la libertad de salir. Nosotros ya hemos hecho los deberes, hemos estado analizando y monitorizando esto cuando podíamos. Ahora es momento de hacer otra actividad y tenemos la libertad de poder hacerla. No es que seamos scalpers, porque ya sabéis que hay gente que está en la pantalla y si no está en la pantalla operando no puede irse. En el caso de la operativa de Zartex tenemos esa libertad de decir, vale, ahora me quiero ir y me puedo ir porque estoy haciendo una operativa de swing que puede durar entre días y semanas y pues tengo la libertad de irme si quiero. Recordad que un scalper, si no está en la pantalla, no puede irse porque no puede dejar su orden pendiente y ya está, ¿no? En el scalping funciona diferente. Y es el mismo caso que, por ejemplo, un jugador de póker o cualquier otro tipo de negocio online en el que no puedes irte, ¿no? Hay ciertos negocios en los que si no estás tú ahí físicamente, no puedes ganar dinero. En el caso de nuestra operativa,
tenemos esa libertad y gracias al stop loss podemos permitirnos esa tranquilidad, ¿no? Por otro lado, el stop también nos da seguridad. Habrá veces en las que crearás películas de incertidumbre en tu mente y gracias al stop tu disciplina emocional se mantendrá a raya sabiendo que no vas a perder más de lo arriesgado. Es decir, que en un 99% de los casos vas a poder tener la seguridad de decir, vale, esto es lo que he arriesgado, me puedo ir, que lo peor que puede pasar es perder esto, ¿no? Entonces eso te da la seguridad de tenerlo todo bajo control, al menos en la grandísima mayoría de las ocasiones, y tiene, o sea, un potencial increíble esa colocación del stop, ya que te puede permitir pues asegurar más ganancias o limitar más pérdidas y la verdad es que si no fuera por el stop yo no estaría tranquilo con mi operativa. En cuanto a cortar pérdidas, bueno, es importantísimo saber perder, ya que la mayoría cree que el trading se trata de ganar y de sumar, pero la realidad es que se trata de cortar en el 70% de las ocasiones, ¿vale? Es tremendamente importante que sepamos cortar a tiempo y luego dejar correr las ganancias. Seguro que habéis escuchado 1000 veces lo de cortar pérdidas, dejar correr ganancias. Esto no podría ser más real, así que es importante saber colocar un stop y tener la tranquilidad de que si nos lo toca es por nuestro bien. De hecho, tengo un vídeo en YouTube que explica el tema de los stop loss y del por qué es bueno un stop loss, que te recomiendo que lo veas porque sin duda te va a aportar muchísimo valor. En cuanto al riesgo-beneficio, pues al igual que el take profit, nos da un riesgo-beneficio y eso nos permite pues operar sabiendo que tenemos probabilidad matemática. Bajo ningún concepto abriremos un trade sin saber en qué zona el mercado va a quitarnos la razón. Recordad que el stop lo ponemos en un lugar en el que el gráfico nos quita la razón de nuestro análisis, de nuestra predicción. Al abrirlo, relacionamos el riesgo-beneficio y si no es de un mínimo de 4, no lo abrimos. Es decir, si nuestro take profit no va a ser 4 veces mayor al tamaño de nuestro stop, no queremos abrir esa operación. ¿Vale? Así que quedaros con estos rasgos, es importante que los tengamos presentes. Y ahora vamos a pasar directamente a la colocación de esos stops. Pero bueno, antes de nada, lo que quiero que sepas, antes de pasar a donde colocamos los stops, lo que quiero que debes saber es que independientemente del trade y del par, nunca debes colocar un stop más pequeño de 20 pips, ¿vale? Tampoco más grande de 50, tenemos que colocar stops inteligentes y no queremos poner demasiado stop loss o demasiado poco stop loss, es importante que sea en este rango, ¿vale? Entonces, como la colocación de stops es un poco subjetiva, no hay una ciencia exacta y es según la personalidad, este es el rango que yo te recomiendo que uses. Y más bien, si eres un trader principiante, te recomiendo que uses stops más cerca de 50. Si eres un trader ya más avanzado, los puedes poner más cerca de 30. Pero de momento no te recomiendo que pongas stops muy pequeños si no llevas al menos unos cuantos meses seguidos en verde. El stop en el... Perdón, aquí hay un pequeño error. Es el stop en entradas de reversión confirmadas. Los stops en los patrones de 1, 2 y 3 son por encima de las velas impulsivas de rotura. Fijaros en el ejemplo de la izquierda, tenemos un patrón 1, 2 y 3 que tiene una estructuración de color amarilla y nuestra entrada la hacemos por debajo del segundo mínimo, eso lo tenemos todos claro. Y fijaros que la flecha, que es una representación de una vela, ha roto ese nivel estructural amarillo y también ha roto el nivel del segundo mínimo. Eso es una entrada confirmada porque se ha producido esa intención institucional bajista y nosotros lo que hemos hecho ha sido entrar en la zona inferior a ese punto de segundo mínimo. Por supuesto, el stop loss lo ponemos por encima de esa vela de rotura, pero esto vendría a ser un stop bastante más conservador. En el caso de la derecha tenemos exactamente el mismo ejemplo, pero se han producido dos velas para romper ese patrón de reversión de 1, 2 y 3. Fijaros que hay una pequeña flecha que no llega a romper la estructuración amarilla y luego la segunda flecha sí que rompe el segundo mínimo y ahí es el punto donde colocamos nosotros nuestra entrada. Fijaros que el stop en ese caso es casi la mitad de grande, ya que como hay una vela clara que ha producido esa rotura,
podemos colocar ahí nuestra orden de stop. En el caso del stop en entradas de reversión medio confirmada de 1, 2 y 3, ponemos nuestro stop, por supuesto, por encima del máximo absoluto, ya que fijaros que la flechita que rompe esa estructura de color amarilla no rompe ni el segundo ni el tercer mínimo de ese gráfico, y pues con lo cual, teniendo esa posibilidad de tener una entrada tan buena, lo que podemos hacer es poner un stop justo por encima del máximo absoluto, así tenemos la tranquilidad de que no hay niveles por en medio que nos puedan sacar del mercado. Y fijaros que la llamo medio confirmada porque la confirmación que nosotros tenemos por definición es la que rompe ese nivel del segundo mínimo o tercero o cuarto, da igual, como mínimo deben haber 2 mínimos y pues lo que hacemos es poner el stop por ahí encima, nuestra entrada justo después de que se cierre esa vela en el punto en el que se ha roto la estructura amarilla, y pues tenemos un stop suficiente como para llevarnos un muy buen riesgo-beneficio. En el caso del stop en entradas de reversión confirmadas de patroncito, pues vendría a ser prácticamente lo mismo que antes. Los stops en los patroncitos son por encima de las velas impulsivas de rotura, y fijaros que en el caso de la izquierda tenemos una flecha grande de rotura, esa vela de rotura pues bastante grande desde el punto más alto. En el caso de la derecha tenemos 2. Digamos que lo ideal es tener un ejemplo como el de la derecha, ya que el stop es más pequeñito, y colocamos esa orden de stop loss justo por encima de la flechita que ha producido la rotura. Fijaros que esta entrada está siendo también conservadora porque es por debajo del patrón entero. Fijaros que la entrada de color azul en esa línea horizontal está colocada por debajo del punto más inferior de esa canalización de color amarillo. Entonces no estamos entrando dentro del patroncito, no estamos entrando justo en la rotura de la estructura amarilla, estamos entrando una vez se produce la rotura de la totalidad del patrón. En el caso de las entradas de reversión de gancho, fijaros que también entramos por debajo del patrón entero. Los stops en los patrones de gancho son por encima de las velas impulsivas de rotura, al igual que en estos ejemplos que hemos visto hasta ahora. Estamos hablando de patrones de reversión confirmadas y lo que hacemos es operar una vez se ha confirmado la intención institucional. Entonces fijaros que tanto en el caso de la izquierda como de la derecha hemos tenido rotura contundente de esa estructura amarilla y rotura del nivel de mínimo del patrón de gancho, con lo cual ese es el punto de entrada. Nuestro stop es por encima de la vela que ha producido esa rotura, y pues digamos que no es exactamente lo más conveniente, ya que perfectamente el mercado podría producir una pequeña reversión en temporalidad inferior, ya que en el caso de la izquierda, por ejemplo, ha estado cayendo durante bastante rato de forma continuada, y si nosotros entramos en el punto más bajo de ese patrón, digamos que no estamos vendiendo arriba, que es lo que caracteriza nuestra operativa, pero el caso es que ese patrón suele ser muy pequeñito y entrar debajo del patrón no supone tener una entrada mala. Se supone que esto es en el gráfico horario tremendamente extendido, y entrando en ese nivel azul ya estamos teniendo muy buena entrada, y tanto si ponemos un stop como el de la izquierda como el de la derecha es un trade increíble de reversión. Ya sabéis que el patrón de gancho suele ser uno de los mejores patrones que podemos encontrar. En las reversiones confirmadas siempre esperamos a operar la rotura de un segundo nivel importante. Este puede ser un mínimo o un máximo en el caso de las reversiones alcistas, o bien una estructura. Recordad que lo que hemos visto ha sido la rotura del patrón, la rotura del mínimo del patrón, o bien la rotura de esa estructura de color amarillo, ¿vale? Eso lo llamamos medio confirmado. En el caso del stop en las entradas de reversión de riesgo, el stop cambia un poco, porque fijaros, como bien dice el nombre, el stop que ponemos en este tipo de entrada es muy arriesgado, por eso lo llamamos de riesgo, y además es un stop subjetivo, como os estaba comentando, no hay una ciencia exacta para la colocación de los stops, no son 100% mecánicos, y eso significa que no entramos en un punto y sabemos dónde hay que poner ese stop loss. O sea, sabemos más o menos la zona, pero si supiéramos de forma mecánica dónde hay que colocarlo, podríamos simplemente programar un robot para que nos hiciera esta operativa, y ya no tendría sentido operar por nosotros mismos, el robot se equivocaría menos. Con lo cual, como eso no es posible hacerlo,
o pienso que no es posible, hay que colocar ese stop de forma subjetiva y lo que hacemos es copiar y pegar el tamaño de la canalización que tenemos de ese patrón de reversión. Fijaros que hay 3 líneas amarillas, si os fijáis en las 2 de arriba marcan la canalización y luego la línea superior la copiamos y pegamos en la misma distancia pero con respecto a la línea inferior y ese es el nivel donde colocamos nuestra línea de color rojo, nuestra línea de stop loss y es el punto donde podemos colocar nuestro stop. Recordad que esto suele tener una distancia de entre 20 y 50 pips, según el par va a ser más o va a ser menos, pero digamos que como mínimo vamos a poner un stop de 20 pips. Fijaros que yo ahí he puesto la entrada, el inicio de esa flecha de color azul, después de que se haya producido una pequeñita reversión. Pero yo sé que hay miembros en Zartex que están teniendo muy buenos resultados operando con estas entradas de reversión de riesgo justo en el toque número 3 de esa estructura inferior. Así que si decidís hacer ese tipo de entradas, yo os recomiendo que pongáis stops un pelín más amplios, ya que no sabéis si eso podría caer un poquito más, caer un poquito más, caer un poquito más, actualizar esa estructura de color amarillo y luego subir. ¿Vale? Entonces, bueno, precaución con esto y recordad que los stops son subjetivos y ningún stop que pongas va a estar mal o va a estar bien, simplemente va a ser un stop bajo tu opinión. En el caso del stop en entradas de continuación confirmadas, y recuerdo, entradas de continuación confirmadas, hay que ponerlo por encima del segundo máximo, ¿vale? Recordad, esta es una bandera del libro en la que los máximos y los mínimos son descendentes, y fijaros que en el caso de la izquierda lo que tenemos es un stop más o menos decente, en el que colocamos su nivel por debajo de la vela que ha producido la rotura del segundo máximo, ¿vale? Entonces tenemos el impulso en la izquierda de toda la pantalla, impulso, tenemos una flecha que cae, eso es A, una flecha que sube, eso es B, ahí se marca el máximo en el que queremos operar, una flecha para abajo que es T, y luego 2 flechas que suben que son la rotura. En ese caso el stop lo ponemos por debajo de la segunda flecha, que es la flecha que ha producido la rotura, y en el caso de la derecha de todo, en el tercer ejemplo, tenemos un stop muy conservador por debajo del patrón de bandera del libro absoluto, ¿no? Debajo de ese mínimo absoluto, de ese pequeño patrón de continuación. En el caso de en medio, en el segundo ejemplo, lo que tenemos es un stop justo por debajo del patrón también, pero porque estamos entrando antes de que se produzca la rotura del segundo máximo, ¿vale? Ahí se ha producido con esa primera flecha de rotura una rotura de esa estructura amarilla y ese es el punto en el que ya estamos entrando, con lo cual esa viene a ser también una de esas entradas medio confirmadas, ya que la confirmación suele ser esa rotura del nivel de máximo. En el caso del stop en entradas de continuación confirmada en la bandera recta, fijaros que viene a ser exactamente lo mismo. Tenemos un stop por debajo de la flechita de rotura y fijaros que la entrada es también horizontal por encima de los 2 niveles de máximo, tanto el máximo que finaliza el impulso como por encima del segundo máximo de esa bandera. El stop lo podemos colocar justo en medio de la bandera, justo debajo de esa velita de rotura, o bien lo podemos colocar, como en el ejemplo de la derecha, por debajo de todo el patrón. Yo os recomiendo no hacer ni una cosa ni otra, porque a veces en el caso de la izquierda puede tocarnos y luego irse, pero la realidad es que cuando se produce esa rotura, si se produce de forma impulsiva, es muy complicado que el mercado caiga, nos toca ese stop y luego suba. Entonces, mejor ponerlo pequeño, ya que si el mercado rompe, nos ejecuta y luego empieza a caer, es que esa bandera no ha tenido fuerza, se ha formado un pequeño gancho y eso luego, en teoría, va a tener que caer. Así que nada, el ejemplo de la izquierda suele ser lo que nos interesa más y solo lo operamos en caso de que se produzca esa flecha que rompe ese nivel de máximos. En el caso del stop en entradas de continuación confirmada, en lo que es la bandera expandida, digamos que si esperamos a esa entrada confirmada, estamos corriendo el riesgo de que se nos forme un 1, 2 y 3. Fijaros en el ejemplo de la izquierda, tenemos una flecha completa que rompe ese máximo y ahí pues corremos el riesgo de que se nos rompa esa zona de ejecución y luego caiga. Fijaros en el gráfico de la derecha que se está formando literalmente un 1, 2 y 3, no se ha producido ahí aún la rotura de la estructura amarilla
y pues el mercado luego se va directo a nuestro stop, formando así tal vez una bandera expandida de 3 niveles, ¿no? Entonces digamos que esta no es exactamente la bandera que queremos operar. Lo que queremos operar son banderas de libro, banderas rectas, banderas que veremos ahora, pero la bandera expandida, digamos que con una entrada confirmada, rompiendo ese nivel de máximo, no nos interesa operarla, porque fijaros que el tamaño del stop es muy grande. En el caso de la bandera contraída, esa entrada confirmada es un poco más atractiva, ya que esta banderita suele ser bastante pequeña, y pues en este tipo de banderas pequeñas el stop va a ser también pequeño, y fijaros que aunque sea un stop como el tercer ejemplo, ¿no? Un stop que lo ponemos por debajo de la flecha absoluta de rotura, pues sigue siendo un stop pequeñito. ¿Qué nos ocurre con este tipo de bandera? Pues mirad en el gráfico de en medio, en el que se produce la bandera contraída con ese impulso, luego tenemos un 1, un 2 y un 3, y en el cuarto movimiento de subida, que parece que sea una rotura como la del ejemplo de la izquierda, simplemente tenemos una ejecución de nuestro nivel de entrada y luego el mercado cae. ¿Para qué? Para formar una bandera del libro. Entonces fijaros que las banderas que tenemos en la pantalla en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 son prácticamente iguales, pero en una se produce esa falsa rotura, ¿no? Parece que va a subir, pero realmente no sube y forma un máximo para luego caer. Entonces, bueno, digamos que lo que nos interesa aquí tal vez es que se rompa el máximo absoluto de esa banderita. Si esa banderita es muy pequeñita, podemos colocar simplemente nuestra entrada, como en el caso de la derecha de todo, por encima del máximo absoluto, ¿vale? Fijaros en la diferencia de la primera bandera a la tercera bandera. Una produce la entrada en el segundo máximo y la segunda, bueno, digamos la tercera, produce la entrada en la rotura del máximo absoluto. Así que nada, vamos a ir avanzando, pero quedaros con la idea de que es interesante si se rompen los máximos absolutos. En el caso de las entradas confirmadas, en las banderas que corren, en las banderas corriendo, vendríamos a tener prácticamente el mismo ejemplo que en la bandera expandida, ¿no? Si entramos en esa rotura de máximo, corremos el riesgo de que se forme un 1, 2 y 3, con lo cual no nos termina de interesar este tipo de bandera, ya que en muchas ocasiones lo que hace es simplemente caer, o lo que nos pensamos que es una acumulación para continuar subiendo es simplemente la inercia de ese impulso que tenemos en la izquierda y luego el mercado cae para formar un retroceso. Así que tal vez nos interesa un poco más plantearnos entradas de riesgo, ¿no? El caso del stop en entradas de continuación de riesgo, lo que buscamos es, por supuesto, una entrada que desacelere, ¿no? En esa zona inferior de color amarilla, en esa estructuración. Y en estas entradas de continuación es ideal colocar el stop por debajo de algún inicio de impulso si lo hay. Fijaros que ahí el stop lo hemos colocado por debajo del movimiento impulsivo de la bandera, con lo cual si esa bandera retrocede más del inicio del impulso, se supone que no estaríamos ante una bandera, ¿no? Que sería una subida y una bajada, y eso no caracterizaría una tendencia, sino sería un movimiento lateral. Entonces, como estamos poniendo un stop muy conservador, ese trade seguramente tenga un poquito menos de riesgo-beneficio, pero seguramente sea un trade bastante positivo, ¿no? Es decir, que tiene mucha probabilidad de que nos salga bien. En caso de que no haya ese inicio de impulso, lo que podemos hacer es simplemente colocar un stop de 20-50 pips y pues tratar de hacer la mejor entrada. Si no eres un trader avanzado que está muy familiarizado con este tipo de banderas, no te recomiendo que en banderas de libro hagas entradas de riesgo, ¿vale? Es mucho mejor que hagas entradas confirmadas porque, como bien dice el nombre, estas entradas de riesgo pues tienen bastante más riesgo, y si empiezas a tener stops loss tocados en la operativa de patrones de continuación, vas a bajar muchísimo tu rentabilidad a final de mes. Y no es algo que te recomiende, ¿vale? Ahora veremos cuáles son las mejores entradas de riesgo, pero si te lo quieres ir apuntando, banderas de libro no son las mejores entradas de riesgo. En el caso de la bandera recta es exactamente igual, vendría a ser lo mismo que en esta bandera de libro, y pues podemos colocar nuestro stop más o menos a esos 20-30 pips, pero también corremos el riesgo de que se forme una bandera de libro, ¿no? Ahora estamos entrando en ese punto
pequeñito de reversión y tal vez se extiende un poquito más, nos toca el stop, forma esa banderita del libro y luego sube, con lo cual también es un poquito arriesgado. Pero en caso de que se produzca esa primera flechita, veis que hay 3 flechitas pequeñitas en el movimiento de C, pues en caso de que se produzca esa flechita que sube de color negro más abajo del nivel inicial, es decir, si ahí se forma un pequeño patrón de 2B, ¿vale? Si digamos, esa estructura de color amarillo inferior es ligeramente descendente, ahí sí puede estar muy, muy interesante hacer una entrada de riesgo en este patrón de continuación de riesgo, ¿no? En el caso del stop en entradas de continuación de riesgo de bandera expandida, fijaros que estamos teniendo un stop muchísimo más pequeño al ejemplo que hemos puesto con la rotura de ese máximo, ¿no? Acordaros que en la bandera, de hecho os la voy a buscar, en la bandera expandida, aquí la tenemos. Si entramos en la rotura de ese máximo, tenemos que poner un stop gigante y además corremos el riesgo de que se forme un 1, 2 y 3 y luego caiga. Porque recordad que el mercado, en el momento en el que nos ejecute esto, ya llevará mucha distancia subiendo, subiendo, subiendo y va a llegar un poco cansado a nuestro punto de entrada. Entonces recordad que no se trata de comprar arriba, se trata de comprar abajo. Por eso es muchísimo mejor la bandera expandida, operarla en un movimiento de riesgo. En el caso de las entradas de continuación también de riesgo en banderas contraídas, fijaros que no son lo ideal porque corremos el riesgo, ya sabéis, de que se forme una bandera de libro o tal vez una bandera recta y nos acabe tocando el stop. Entonces fijaros que ahí estamos entrando dentro de la bandera, dentro de la estructuración amarilla y ahí no ha habido aún ninguna confirmación, no ha habido ninguna intención institucional de que eso vaya a continuar subiendo, con lo cual corremos un riesgo y por eso se llama una entrada de riesgo, ¿no? Entonces no os recomiendo las banderas del libro, perdón, las banderas contraídas, operarlas en entrada de riesgo. Mucho mejor colocar un buy stop, una orden de compra por encima de ese patroncito y pues no correr ese riesgo de que nos vaya directo el stop y luego suba. En el caso de las banderas de continuación de riesgo, pero en banderas corriendo, fijaros que la entrada esta de riesgo, que es en la zona inferior de esa estructura amarilla, es más atractiva porque tiene un stop muy pequeñito, pero también corremos el riesgo de que lo que se acabe formando es una bandera expandida, ¿no? Entonces fijaros que hay 3 velitas también pequeñitas que llegan a la zona inferior de la bandera, de la zona esa amarilla, y la cuarta velita es alcista, forma ese patroncito de reversión, y si eso lo vemos muy claro podemos operarla, pero ya digo que esto debe ser algo muy muy claro porque no queremos entrar en medio de una bandera que podría estar formando una canalización para luego caer. Hablemos ahora de la colocación de break-even, ¿no? Porque es un tema muy, muy, muy interesante, el tema de limitar nuestro riesgo, pero cuando limitamos nuestro riesgo también estamos limitando nuestro potencial, limitando nuestras posibles ganancias. Entonces, digamos que es interesante saber colocar break-even, pero no es algo totalmente necesario. Si nosotros tenemos una buena entrada, tenemos un buen análisis y tenemos un take profit razonable, perfectamente, sin mover nunca en nuestra vida el stop, podríamos tener una operativa rentable. ¿Qué pasa? Que en ocasiones podemos limitar nuestro riesgo digamos, de forma bastante segura y es interesante pues poder eliminar nuestros riesgos si el mercado ya nos ha dado la razón. Entonces no nos interesa si estamos en una operación que está yendo muy bien, terminar el trade en pérdida, ¿no? Entonces, bueno, podemos colocar nuestro break-even y ahora veremos cómo. Bien, entonces, ¿cuáles son las normas para la colocación de break-even? Pues bien, tenemos 3 formas de colocar break-even. La primera de todas es con un movimiento a nuestro favor mínimo de un 2% de rentabilidad. Eso significa que si ponemos un stop loss de 25 pips y el mercado se mueve 50 pips a nuestro favor, ahí podemos colocar el stop loss en break-even. Eso significa que tenemos ya un riesgo-beneficio de más de 2 y se supone que si tenemos ese riesgo-beneficio, el mercado ya ha impulsado lo suficiente como para que no pueda volver a tocarnos el stop.
Otra forma muy interesante, muy interesante de colocar nuestro stop loss en break-even es con un movimiento a nuestro favor, es decir, cuando estamos en profit, con al menos un 80% de la volatilidad diaria media de ese par. Suponiendo que la volatilidad media del euro-dólar es de 85 pips diarios, si el mercado se mueve 68 pips a nuestro favor, también podemos poner break-even, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues bien, que si un par tiene 100 pips de volatilidad al día y se mueve 80 pips a nuestro favor, podemos colocar el break-even de forma segura. ¿Por qué? Porque digamos que ese par ya se ha movido la distancia que normalmente se mueve, tal vez ya está casi por encima de la media del movimiento que suele tener, y pues ya sería complicado que volviera a caer hasta nuestro punto de entrada, ¿no? Entonces esto es una forma muy segura de colocar nuestro stop loss en break-even sin correr el riesgo de estar limitando nuestro potencial. Otra forma de colocar nuestro stop loss en break-even es colocándolo si se ha formado de forma clara un cambio de dirección pasadas las 24 horas. ¿Qué significa esto? Pues bien, que si vemos claro que el mercado está frenando, y que más bien empieza a formar un cambio de dirección, es decir, hemos entrado en compra, por ejemplo, y ahora parece ser que se ha formado un 1, 2 y 3 o un patroncito para caer, y no nos gusta para nada lo que vemos, porque se está alineando una operación en dirección contraria, podemos poner el stop loss en break-even, pero solo si han pasado más de 24 horas desde el momento de apertura. ¿Por qué ponemos 24 horas? Pues es sencillo, ¿no? Porque en ocasiones, justo en el punto de entrada, se empiezan a formar cosillas que no nos gustan, empezamos a dudar, y si no ponemos un tiempo mínimo para poner nuestro riesgo a cero, en muchísimas ocasiones nos entrará ese miedo de decir, acabo de entrar en algo que ahora no está funcionando, y acabará yendo a nuestro favor sin nosotros haber estado dentro. Entonces, 24 horas considero que son las horas suficientes como para dejar que el mercado evolucione un poco, y si se ha movido lo suficiente como para decir que esto realmente no va a ir en nuestra dirección o no tiene probabilidad, pues podemos limitar nuestro riesgo al menos en un 0,5, ¿vale? Recuerdo que no siempre tenemos la posibilidad de poner break-even, porque a veces el precio está muy cerca de nuestro precio de entrada. Entonces, si ponemos nuestro stop en 0,5, es un trade que está dividiendo su riesgo en 50%, y pues ya es una buena operación, ¿no? Una entrada que está bien ejecutada, que al final no ha salido como queríamos, que solo nos ha dado un 0,5% de pérdida. Todas estas personas que cuelgan fotos en internet ganando un montón de dinero, ya os aseguro que cuando pierden una operación no pierden 0,5, tal vez pierden un 50. Así que si tú consigues ejecutar de forma profesional estas 3 normas para colocar tus stops, vas sin duda a estar muy por encima de la media y vas a conseguir que tu riesgo se limite y que puedas ser muchísimo más rentable de forma sostenida en el largo plazo, ¿vale? Aquí os he dejado una foto con una tabla de volatilidad diaria, con las 3 normas escritas así, un poco más achafadas para que quepa todo en una hoja, y esto lo tenéis en la descripción disponible para descargarlo e imprimirlo, ¿vale? Si sois personas que estáis teniendo últimamente pues algo de dificultad con el tema de la colocación de stops en break-even, os podéis imprimir esta hoja y colgarla donde podáis verla en vuestra habitación, al menos durante estos primeros 2 meses, para que empecéis a interiorizar las cosas que debéis hacer y tener en cuenta siempre para poder ejecutar de forma profesional este tipo de decisiones, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una extensión de más de 2 veces el tamaño del stop. Es un trade, si no me equivoco, en el GBP USD, en la que hacemos una entrada de continuación, una entrada confirmada en la rotura de ese segundo o tercer toque de esa estructura horaria, y buscamos esa zona inferior diaria como target, ¿no? Tenemos un target colocado un 7% y ponemos el stop loss en break-even una vez se han producido esas 2 velas muy grandes de impulsión que van más allá de un 2% del tamaño del stop. Aquí tengo otro ejemplo para que veáis la diferencia
de un error que cometí yo la semana pasada en el gráfico del eurodólar. Fijaros en la segunda, el segundo párrafo que pone movimiento máximo de 57 pips. Fijaros que hay dos líneas amarillas en la zona inferior de la pantalla. Eso es la entrada de reversión y la entrada de continuación. Fijaros que ahí tenemos una pequeña bandera contraída porque los máximos de la bandera, como podéis ver en la segunda línea amarilla, son ligeramente descendentes. Y los mínimos, que no los tengo marcados, también son ligeramente ascendentes. Entonces eso es una pequeña bandera contraída operado de forma confirmada en la rotura superior de esa banderita. Y yo puse el break-even justo cuando se produjo esa extensión de 57 pips. Entonces fijaros que no era lo suficiente como para poner break-even. Puse break-even y luego después de esas 4 velitas se me cerró, ahí podéis ver el parrafito de cierre en break-even en la zona inferior de la pantalla, profit potencial de 7% y se me cierra eso en break-even. Y luego el mercado sube, ahí tenemos la indicación de ese párrafo, y ahí ya extiende más de un 80% de la volatilidad diaria. Eso ya es suficiente como para poner break-even, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ese gráfico produce un movimiento de 85 pips a mi favor, estoy ya sacando más de un 2%, ha impulsado más de la cantidad media de volatilidad que suele tener el gráfico del eurodólar. Aquí lo podéis ver, el quinto empezando por abajo de la columna de la izquierda, ¿vale? Tenéis eurodólar, 84,51 pips de media. Entonces aquí ya ha impulsado un 100% de la volatilidad y podemos poner break-even. Fijaros que luego el mercado cayó, pero no llegó ni mucho menos a la zona de break-even. Entonces fijaros que si yo no hubiera cometido este error, en lugar de un 0, en lugar de un break-even, hubiera sacado un +7, ¿vale? Algunos de los alumnos de la sala de trading sacaron un 10 en esta operación. Así que mirad el potencial que tiene saber colocar el break-even cuando toca. En este caso, es una operación que hicimos en GBP-USD. Fijaros que el mercado cayó, ¿vale? Y la extensión máxima que tuvo fue de 49 pips. Entonces, fijaros, la entrada fue en un cuarto toque confirmado de ese pequeño movimiento canalizado y no fue lo suficiente como para colocar break-even, ¿vale? Porque fijaros que GBP-USD, vamos a verlo, lo tenemos en... ¿Dónde lo tenemos? Vale, lo tenemos el segundo de la columna de la derecha. Fijaros que el movimiento son 102,35, ¿vale? Tenemos GBP-NZD arriba de todo a la derecha y luego GBP-USD. 102,35 es la volatilidad media diaria. En este caso se extendió solo 49 pips, con lo cual eso no llega al 80% de la volatilidad, no se movió lo suficiente y las personas que colocaron break-even en este trade, en ese punto les tocó a la perfección el nivel de entrada y se les cerró el trade teniendo así un potencial de más de un 6%. ¿Vale? Recuerdo que algunos sacasteis aquí mucho más que un 6%. Entonces fijaros lo importante que es tener el stop bien colocado y no limitar nuestro riesgo antes de tiempo, porque si lo hacemos estamos también limitando nuestro profit. Así que por favor, trata de medir los impulsos, trata de ser consciente de la posibilidad que tiene ese trade de salir bien o de salir mal y muévelo solo si cumple con una de las 3 normas, ¿vale? Esto es de lo que hemos hablado. Hemos hablado de las zonas de stop, que nos dan libertad, nos dan seguridad, nos dan la tranquilidad para poder estar seguros de que no perderemos más de lo que queremos, nos dan también un riesgo-beneficio, sabemos el potencial que tiene el trade justo en el momento de apertura. Hemos hablado del stop en los 4 tipos de entrada, tanto de continuación de riesgo como continuación de confirmación y también en entradas de continuación confirmada y de riesgo, y hemos hablado de la colocación del break-even, ¿vale? Para terminar, me gustaría poneros algún ejemplo práctico, a ver si encontramos alguno. Estos son criptomonedas, está viendo un poquito cómo está el mercado de las criptomonedas. Vamos a ver, yo que sé, algún ejemplo, por ejemplo, en dólar y yen, a ver si encontramos algo. Bueno, de hecho aquí justo tenía marcado aquí algo. Fijaros que tenemos un patrón ascendente,
¿vale? Tenemos un patrón ascendente. Y aquí tenemos máximos también ascendentes con un patrón de 2B. Fijaros que tenemos una rotura del máximo absoluto. Fijaros que tenemos aquí mínimos ascendentes, máximos ascendentes, y tenemos una rotura muy clara de un nivel de mínimo, con lo cual aquí tendríamos la primera operación en la rotura de ese nivel, con un stop tal vez de 30-35 pips, podemos poner una cosa así. Fijaros que aquí la impulsión es de 1,7%, no es más de un 2% como para poder colocar nuestro stop en break-even, que aquí fijo nos lo hubiera tocado. El target lo podemos poner en el inicio de este impulso, no es en lo que queramos centrarnos ahora. El caso es que aquí el mercado solo impulsa, podemos apretar podemos apretar Shift en el teclado, hacer un clic en el ratón y mover el ratón hasta arriba para saber cuánto se ha movido esto. Fijaros que son 57 pips y podemos coger la tabla de volatilidad, buscar el dólar-yen. Fijaros que son 70, ¿vale? Son 70 la volatilidad media. Entonces lo que podemos hacer es calcular, hemos dicho que son un movimiento de 56 pips. Vamos a calcular 56 entre 75 hemos dicho, ¿no? Eso es un 74, vale. Entonces fijaros, dólar-yen, 70 hemos dicho. Vamos a calcularlo, son 56 que ha impulsado entre 70,3. Fijaros que tenemos prácticamente un 80, con lo cual aquí tal vez sí podríamos haber colocado break-even, casi. Teóricamente, si lo calculamos de forma muy metódica y exacta, esto es un 79% de impulsión de la volatilidad, con lo cual en teoría no es lo suficiente como para colocar break-even. Pero bueno, si aquí tenemos en cuenta el tema del 2% de stop loss, no habríamos colocado break-even, ¿vale? Fijaros que esto no impulsa más allá de un 2% de profit, porque aquí hemos dicho entre 30 y 35 pips de stop, y aquí solo hemos sacado 56, con lo cual no llega a esa rentabilidad de un 2%, es 1,8 prácticamente, y no es lo suficiente como para colocar nuestro stop en break-even. En caso de haberlo colocado, pues muy probablemente aquí nos lo hubiera tocado. En caso del segundo trade, del trade de confirmación, fijaros que esto es el trade de reversión, justo en este punto de rotura de la estructura alcista. Aquí tenemos un trade de continuación, en el que también podemos entrar en esta banderita contraída en la rotura de este nivel de máximo, o bien en la rotura del nivel de mínimo y en este nivel de mínimo absoluto. Entonces fijaros que si este es el inicio de la vela impulsiva, podemos poner un stop tal vez de 29-30 pips, ¿vale? Más o menos para redondearlo, 30 pips. Y con un target también posiblemente en este nivel de mínimo o en este nivel de mínimo de inicio del último impulso claro que tenemos en la pantalla. Vendría a ser un trade prácticamente de un 4%, bueno, de hecho nos da lo suficiente como para que sea de un 4, cogiendo este nivel de mínimo. Fijaros que lo vamos a marcar para verlo más claro. Tenemos mínimo absoluto, ponemos siempre el target un poquito antes, con lo cual este es un trade justo. Recordad que el mínimo que necesitamos para abrir un trade es un 4%, y fijaros que el mercado aquí cae, y justo cuando impulsa pues 60 pips, que vendría a ser en este punto, aquí es donde colocamos nuestro break-even, ¿vale? En este punto nuestro stop pasa a estar en la zona de break-even. En este caso, obviamente, no hay una reversión que nos hubiera tocado, pero fijaros que en el primer ejemplo sí. Lo que podemos hacer ahora, bueno, y fijaros que, bueno, ya que estamos, si esto hubiera sido una operativa que hubiéramos hecho, tal vez hubiéramos podido sacar un 6% del primer trade y un 4% del segundo. O sea, fijaros que en este impulso que duró apenas 3 días y 12 horas, hubiéramos podido sacar un 10% en este gráfico del dólar-yen. Podemos tratar de buscar algún ejemplo más, porque hemos hablado de entradas de reversión, entradas de continuación. Vamos a ver, por ejemplo, alguna entrada que veamos por aquí. Voy a tratar de buscar un gráfico así más impulsivo.
por ejemplo aquí en el GBP/USD, a ver si tenemos alguna, por ejemplo, en esta pequeña banderita, bueno, de hecho podemos cogerlas todas. Aquí tenemos una pequeña banderita que corre, ¿no? Bueno, de hecho podría ser una pequeña bandera expandida. Entonces fijaros, es una bandera expandida, tenemos una impulsión clara, lo agrandaré esto. Tenemos una impulsión clara, tenemos aquí velitas de desaceleración, con lo cual aquí podríamos haber hecho una entrada de riesgo justo en este punto, con un stop ya sabéis, pues de entre 20 y 50 pips, en este caso yo que sé, podríamos haber puesto 50 para asegurar más, con un target, pues bueno, hasta el inicio de estos impulsos, por ejemplo, y inicio de estos impulsos alcistas o incluso de estos, podríamos haberlo alargado un poquito más. Vamos a ver. Sí, sin duda. Este podría haber sido el target número 1, target número 2, 3, 4, hay muchos targets, pero bueno, para ser más conservadores, ahora que esto ya ha ocurrido, no vamos a poner un target enorme, pero bueno, un 5% en este trade, que solo hubiéramos puesto el stop en break-even después de impulsar un 80% de su volatilidad o un 2% de rentabilidad, con lo cual aquí hemos tenido 50 pips de stop, 100 pips de impulsión, este es el punto en el que hubiéramos puesto break-even. ¿Okay? En caso, por ejemplo, de haber operado, vamos a ver, es que claro, este gráfico es muy impulsivo, es complicado de ver, ¿no? Pero por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo en la rotura de este patroncito, que fijaros, podemos entrar aquí en su rotura para que sea una entrada medio confirmada, o podemos entrar por debajo del total del patrón, que es lo que estábamos comentando ahora, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? De hecho, voy a quitar esto para que lo veáis mejor. Vamos a ver las entradas que os acabo de comentar. Vamos a ver dónde las tenemos. Hemos dicho entradas. Mirad, aquí os comentaba que podemos entrar debajo del patrón y en el caso de... son las entradas medio confirmadas, no rompen ese nivel de mínimo, ¿no? Entonces fijaros que la entrada real hubiera sido aquí, por debajo de la totalidad del movimiento correctivo, con un stop pues aproximadamente de unos 50 pips, lo podríamos poner aquí, y fijaros que en este punto solo estamos sacando un 1,6% de profit, con lo cual no podemos poner el stop loss en break-even, y en caso de haberlo hecho nos hubiera tocado en más menos 0, y luego, obviamente este trade pues va más o menos bien, pero en caso de haber puesto break-even nos hubiera tocado y luego hubiera ido a nuestro favor. Entonces fijaros la importancia que tiene lo de dejar que el mercado impulse lo suficiente como para que sea muy difícil volver. ¿A qué me refiero con esto de que sea difícil volver? Pues mirad, os voy a poner un ejemplo así más visual de un precio de entrada en este nivel, un precio de salida en este nivel. Vamos a medirlo, son 84. Vale, esto es simplemente un ejemplo. Perfecto, más o menos hay la misma distancia, imaginaros que hay la misma distancia exacta. Aquí vamos a poner un target, aquí vamos a poner un stop loss, esto va a ser nuestro punto de entrada, ya está bien en azul, pero ¿cuál creéis que es el nivel que es más probable que se toque? ¿Este o este? Piénsatelo durante 2 segundos. ¿Qué es más probable que se toque? ¿Este nivel de stop o este nivel de target? La realidad es que es igual de probable un nivel que otro, porque recordad que el trading tiene un 50% de probabilidad de subir y un 50% de probabilidad de bajar. Si la distancia es la misma de aquí hasta aquí en términos de pips, pues es exactamente igual de probable. ¿Qué pasa si el mercado impulsa hasta aquí? Con lo cual ahora el precio está aquí. O bueno, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, qué pasa si estamos haciendo un trade en corto, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un stop aquí, tenemos un target aquí abajo. Si el mercado impulsa hasta este nivel, ¿qué es más probable que se nos toque? ¿El stop que ahora hemos puesto en break-even, el stop que hemos bajado hasta aquí? ¿O es más probable que se nos toque el target? Fijaros que cuando bajamos nuestro stop loss del -1
al break-even, el precio sigue estando más cerca de nuestro break-even que de nuestro target. Con lo cual, lo ideal es dejar que el precio se mueva lo suficientemente lejos como para que esté más cerca el nivel de target que el nivel de break-even, ¿vale? Eso es lo que queremos. Entonces, fijaros que normalmente tenemos unos targets de al menos un 4%, ¿vale? Y ese 4%, fijaros que esta es la distancia del stop, ¿vale? Normalmente tenemos una distancia de un 4% de target y normalmente si el mercado se va un 2% a nuestro favor y colocamos nuestro stop loss a 0, ya tenemos prácticamente igual de cerca nuestro target que nuestro break-even. Por eso lo que queremos es siempre que el take profit esté lo más cerca posible del precio, ¿vale? Y fijaros que si el mercado impulsa más de un 80% de la volatilidad media, casi seguro que nuestro target estará más cerca que nuestro stop loss en break-even, con lo cual ese será el momento oportuno para colocarlo, ¿vale? Si tienes esto claro y eres consciente siempre de este tipo de gestión, va a ser muy complicado que los stops de break-even te toquen. Además, los stops de break-even los usamos sobre todo en entradas de reversión. ¿Por qué? Porque estamos operando un movimiento que en la parte de abajo tiene mucho potencial. El gráfico ya ha estado por esta zona y por esta no tiene niveles en los que apoyarse y seguir subiendo. Con lo cual, cuando operamos este tipo de reversión y el mercado ya impulsa y se va más de un 2% a nuestro favor, fijaros que aunque nuestro target esté muy lejos y este nivel esté más cerca, el mercado aquí tiene muchos otros niveles en los que apoyarse. Pero si aquí lo que hay es hueco, porque tenemos el gráfico tremendamente extendido, la probabilidad es que coja y retroceda, no se anivele. Recordad que el mercado del Forex suele estar siempre en lo que es un punto medio. Si miráis cualquier gráfico, cualquier divisa en una temporalidad semanal, suele volver al cabo de los años al mismo nivel, y por eso no importa si nuestro target está muy lejos, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es poner nuestro stop en break-even y sigue teniendo el gráfico más probabilidad de caer, porque aquí ya hay otros precios, que de subir, ¿vale? Entonces, eso es especialmente efectivo, nuestra colocación en break-even, en gráficos que están produciendo un movimiento de reversión. En el caso de los movimientos de continuación, tenemos un movimiento impulsivo, una continuación y otro movimiento impulsivo. Claro, estamos teniendo nuestra entrada tal vez en este punto de confirmación, pero lo que ocurre es que si el mercado impulsa, sigue teniendo por aquí debajo mucho potencial. ¿Qué me refiero con lo de potencial? Pues que si por aquí hay precio y por aquí también hay todo este precio, nos encontramos en la mitad de la pantalla. Tenemos precio hasta aquí y hasta aquí, con lo cual es igual de probable que suba que de que baje, ¿vale? A ver si me explico y a ver si estás entendiendo esto, porque es muy importante. Cuando estamos en un trade de continuación y no tenemos el mejor precio de entrada, como vendría a ser en el trade de reversión, que entraríamos justo en su rotura en este punto de aquí, claro, si entramos después de la confirmación, después de la rotura de máximos y del punto absoluto, estamos prácticamente en medio de la pantalla. Hay precio por arriba y precio por abajo, con lo cual, independientemente de dónde tengamos nuestros stops o nuestros targets, el gráfico tiene literalmente un 50% de probabilidad de subir, o sea, de bajar, que de subir. Entonces, claro, en trades de continuación, si ponemos nuestro break-even, es muy probable que nos lo toque, porque también tiene mucho potencial de bajar y además está muchísimo más cerca nuestro stop que nuestro target, que suele estar por la parte superior. Así que ten muy en cuenta la necesidad de que esto impulse más de un 2% del nivel de tu stop o de un 80% de ese nivel de volatilidad, porque si no te tocará siempre el break-even y vas a estar limitando tu riesgo, pero también tu potencial. Haciendo una mención a ese ejemplo de las 24 horas, bueno, podría tratar de buscaros un ejemplo real, pero la verdad es que tal vez tardaría bastante en encontrar un ejemplo exacto,
pero yo qué sé, suponiendo que aquí tenemos una entrada, ¿vale? Suponiendo que estamos entrando en este punto, vamos a ver, suponiendo que estamos entrando en este punto con un stop más o menos de 40-45 pips, si el mercado aquí no ha impulsado un 80% de la volatilidad y no ha impulsado lo suficiente como para estar ganando un 2%, y vemos que esto está formando un patrón descendente, correctivo, aquí tenemos mucha impulsión institucional, y todo esto vemos que podría estar siendo una corrección para subir, en este punto también podemos colocar break-even, ¿vale? Fijaros que no cerramos, o sea, aquí la cosa se pone fea porque no está esto cayendo de forma agresiva, que es lo que nos suele gustar ver, y formando un movimiento de distribución así para coger fuerza y volver a impulsar, ¿no? Entonces no está ocurriendo esto, sino que está cayendo lento, produciendo un pequeño, una formación de un mínimo descendente. Si han pasado más de 24 horas, que este es el caso casi seguro, ¿vale? Fijaos, aquí han pasado 19, entonces en este punto, desde el punto de entrada, aquí ya han pasado 24 horas, ¿no? Entonces, en este punto, que las cosas se está poniendo un poquito fea, nosotros ya podemos bajar nuestro stop de -1 a break-even, ¿vale? Entonces, aquí, que esto está realmente feo porque se ha producido toda esta desaceleración, hay velas lentas, está formándose corrección, y recordad que la corrección bajista solemos operarla de forma alcista. Aquí ponemos break-even, limitamos nuestro riesgo y mirad qué a gusto nos quedamos cuando vemos que esto ha caído, ¿no? Entonces aquí, aunque no hayamos tenido ese 2% de profit ni la impulsión suficiente, colocamos nuestro break-even, limitamos nuestro riesgo y seguimos con un trade muy bueno. Vamos a terminar este módulo. Creo que he sido bastante claro con nuestra colocación de stops, sabemos cuáles son las entradas que realmente nos interesan, y quiero dejaros con una frase muy interesante, y es que el hombre exitoso sacará beneficios de sus pérdidas y luego lo volverá a intentar de una forma distinta. Esta es una frase de un autor muy importante, Dale Carnegie, y me encanta porque es exactamente para lo que sirve nuestro stop, ¿no? Para sacar un beneficio de ese toque de nuestro stop, ya sea en negativo, ya sea en break-even o ya sea en positivo. Y el hombre exitoso lo que hará es tratar de sacarle un profit a ese stop, tratar de ver qué es exactamente lo que puede mejorar y hacer de forma distinta para que salga el resultado más favorable en la próxima ocasión. Sin más, espero que hayas sacado valor de este módulo, espero que hayas conseguido bastante claridad de cómo colocar nuestros stops, de cuáles son las banderas que nos interesa operar y de cuáles son las banderas que no nos interesa operar, y nos vemos la semana que viene para hablar de cómo llevar nuestro trading al siguiente nivel. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.